Instagram y YouTube. Queremos entrar a los momentos de la palabra de Dios. Vamos a leer Génesis 29, 14 al 30. Perdón, 29, 14 al 20. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Labán exclamó, verdaderamente eres de misma sangre. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes, dime cuánto debería ser tu salario. Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. 19. De acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro, quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, Zilpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho?, le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel, ¿por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Padre, te damos gracias en esta hora por tu hermosa palabra, por tu palabra ungida, que siempre nos anima, nos alienta y nos persevera a seguir adelante. Toma control de cada palabra que yo diga, que venga de tu Espíritu, Señor. Que sea tu Espíritu usando mis labios para hablar, Señor, a esa alma necesitada, a esa alma afligida, a esa alma que necesita falta de perdón, a esa alma que necesite reconciliarse contigo, Señor, a esa mujer que está a punto de tirar la toalla y que no quiere perseverar, no quiere seguir, porque se siente abandonada, sola por ti, Señor Jesús. Dale fuerzas donde quiera que se encuentre. Háblale a su corazón, a su vida, para que en este camino doloroso ella pueda seguir sujetada de tu mano, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver que Jacob había llegado después de haber huido de la casa de su parentela, de sus papás, por una usurpación que hizo para tomar la bendición que Rebeca le influyó para que él fuera bendecido y por el padre. Huyó por la furia del hermano que se enojó con él porque le robó lo que a él le pertenecía, al primogénito, y huye a con la familia de Labán.
Labán tenía 2 hijas y él se enamora de la menor, pero allá en esos tiempos tenían la costumbre de entregar a la primogénita primero. Él trabaja esos 7 años, hace un trato con Labán, el padre de Raquel, y cuando llega el momento de que le entreguen a la mujer que él amaba, del cual se había enamorado, le entregan a la mayor. Una mujer que dice que sus ojos estaban tristes. Podemos ver que en la traducción hebrea, Lea significa vaca. En otras traducciones dice que Lea significa cansada, melancólica. Puedo creer que la apariencia de Lea no era hermosa, que la apariencia de Lea era algo insignificante, no había nada atractivo en ella. Y no solamente físicamente, sino que allá en esos tiempos, en esos lugares, el primogénito que tenía que nacer para que una familia fuera bendecida tenía que ser varón. Ella fue mujer y podemos ver que desde ahí hay un rechazo por parte de la familia, del papá. Aparte de que no era agraciada, aparte de que no era aceptada por no ser varón, no ser primogénito, el pueblo también la rechazaba por no ser ese varón en el cual se tenía la esperanza de la descendencia, de la herencia de Labán. Qué difícil es cuando una mujer nace con rechazo desde el vientre de una madre. Nace con el rechazo del padre, el desamor, nace con la crítica de todo lo que le rodea. Puedo suponer que Lea fue llevando todo eso en su corazón, creando una raíz de amargura, porque la melancolía viene a ser un fruto de la amargura. Puedo suponer que el papá podía ver que Raquel era más hermosa. Dicen que tenía una buena figura y una buena apariencia. Podemos notar que tal vez el papá le gustaba exhibir más a la hija hermosa que a ella. Incluso el pueblo, los varones que ya en una cierta edad empezaban a buscar, ¿verdad?, una esposa. Podemos notar que tal vez Lea no era la que era vista, la que era el objetivo principal para poder tener una relación familiar. Sin embargo, el padre usó su sabiduría para poder entregar a Lea en matrimonio y tener descendencia de parte de su hija. Muchas veces, muchas mujeres desde su niñez llevaron círculos de rechazo, círculos de abandono. Muchas veces hay un hijo que se prefiere y al otro hijo por ser no estudiar, tal vez el otro hijo por no ser agraciado, tal vez ese hijo mayor, esa hija mayor fue resultado de un amor que ni siquiera, más bien ni siquiera hubo amor, de una relación donde fue producto de una emoción, de un deseo, y esa niña ya viene con frutos de desamor. Llega a crecer, llega a su adolescencia y empieza a ser rechazada, criticada, burlada por toda la sociedad, menospreciada porque no hay nada grato en ella. Y esa niña va creciendo con tristeza, con soledad, con abandono, y empieza su identidad a deteriorarse porque
empieza a creerse las palabras que otros le empiezan a decir. Cuán importante es que la palabra de Dios se haga vida en nuestras identidades, en nuestras almas, para poder avanzar en esta vida. Muchas veces esas niñas que aún todavía fueron rechazadas de niñas, de jóvenes, llegan a sus matrimonios y vuelven a vivir el círculo de rechazo, de menosprecio por el esposo. Porque es un círculo que no se ha roto, no se ha quebrantado. Pero la palabra de Dios dice que vengamos a Él, que dejemos a Él todas nuestras cargas. Y Él va a empezar a romper ese círculo que te viene arrastrando de maldición, que te viene arrastrando de soledad, que te viene arrastrando de rechazo. Ese espíritu de abandono se puede quebrantar en los pies de Jesús, porque es algo que colocó esa semilla el enemigo desde el vientre de tu mamá. Tal vez porque la mamá al alimentar a ese bebé sintió los mismos síntomas en ese momento. Muchas cosas a veces Dios te va hablando en la palabra de por qué tu identidad, de por qué tu menosprecio, de por qué a veces tú, aunque escuchas mensajes de motivación, incluso puedes leer la palabra de Dios, muchas veces no crees lo que la palabra de Dios declara sobre tu vida y prefieres creer lo que otras personas determinan sobre ti. Sin embargo, dicen que la palabra es eficaz y poderosa. Por eso es importante leer la palabra de Dios y entrar en la presencia de Dios. Porque el Espíritu de Dios te viene a dar claridad, revelación de lo que tienes que hacer, de cómo debes de dejar todo tu pasado a Dios para poder seguir avanzando. Podemos ver en Lea ojos apagados, tristes, porque en ella ya no había esperanza de nada, porque eso fue lo que le hicieron creer. Muchas veces tú puedes ir en el metro, en el camión, puedes estar en la tienda y ver los ojos de una persona y ver en ellos que hay tristeza, soledad. Incluso pueden estar sonriendo, pero con la mirada triste, con los ojos cristalinos, porque en ellos hay soledad, hay amargura. Lea, aun cuando fue entregada a Jacob, el rechazo de Jacob la pudo herir más, porque Jacob se sintió defraudado, se sintió engañado, decepcionado, y quizá la primera en sentirse ofendida antes que Jacob fue Lea, porque ella no planeó el engaño que hizo su padre a Jacob. Ella fue usada, fue utilizada, y ella simplemente obedeció al padre. Ella podía ver el amor que tenía por su hermana Raquel, y aún en su vida matrimonial, cuando le fue entregada Raquel a Jacob, ella pudo ver el favoritismo, el menosprecio, el amor que tenía Jacob por Raquel. Y aunque le dio hijos Lea a Jacob para ver si de esa forma ganaba el favor del esposo, aún así pudo ver que Jacob
seguía amando a Raquel. Pero ¿sabes qué pasó posteriormente? Lea, en su trato, en su lucha, fue aprendiendo a tener contentamiento. Fue aprendiendo a ver que tal vez no podía ganar totalmente el amor de Jacob, pero podemos ver que en el nombre que asignó a cada uno de sus hijos, aprendió a refugiarse en Dios, en lo más íntimo y en lo personal. Porque él fue fiel, ella fue fiel a él. Fue una mujer de fe y fue una mujer de oración. Y fue una mujer que se le hizo justicia. Tanto fue así que de su descendencia viene el linaje del Señor Jesús. Pareciera que todo estaba en contra de ella y sin embargo el favor de Dios estaba con ella. Muchas veces tú puedes en tu matrimonio ser rechazada, ser discriminada por tu esposo, menospreciada, porque muchas veces en los círculos del matrimonio a veces traen el recuerdo del pasado. Y cuando traes el pasado a un momento de conflicto, empiezas a dañar a una persona con tus palabras. Por eso es importante que aprendamos a ser esas Leas que aunque muchas veces tal vez vamos a ser rechazadas, no vamos a ser aceptadas, no vamos a tener tantos amigos, no vamos a tener tantas amigas, no vamos a estar en un círculo social aceptado. Pero es importante que tú seas aceptada por Dios, que Dios dignifique tu dignidad. ¿Sabes por qué? Porque Lea aprendió a esperar en el menosprecio. No quiere decir que se sometió tanto que dejó que Jacob la ofendiera, no, porque Jacob, al ver su lucha de ella por amarlo, por agradarlo, por tratar de ganarse su amor, Jacob observó eso. Pero hubo alguien más que observó todo lo que hizo Lea para agradar a su esposo, y fue Dios. Y en la injusticia, Él obró en justicia. Tanto fue así que le dio años de vida al lado de Jacob, porque ella verdaderamente quería agradar a su esposo, pero principalmente quería someter su voluntad a Dios. Aprendió a dejar su carga a Dios. Cuando a veces queremos actuar por nuestra cuenta, pasa lo de ella. O hay momentos en que se nos olvida esperar, o la fe se nos olvida esperar, ser pacientes, y empezamos a actuar por nuestra propia cuenta, como lo que hizo ella, que empezó a darle las esclavas, como concubinas a Jacob. Y al ver esto Raquel, que estaba haciendo ella, porque Raquel no podía tener hijos, empezó a hacer lo mismo y empezó una lucha que empezó a afligir a Jacob. Empezaron a crear un campamento lleno de conflicto. Pero es cuando queremos ayudar a Dios, queremos empezar a meter nuestra mano, nuestras decisiones, por no esperar. Sin embargo, si esperamos, Dios nos va a hacer justicia. Dios va a obrar en nuestros matrimonios. Dios va a obrar en tu vida.
Todo aquello que el enemigo por mucho tiempo te habló, te acusó, te decretó, el enemigo, Dios lo va a romper. Porque tú has aprendido a esperar en Dios, tú has aprendido a dejar tus cargas en Dios. Y Dios ahora, como tú sometiste tu voluntad a Él va a empezar a obrar en tu vida. Removiendo lo que en ese templo donde va a habitar ahora el Espíritu Santo. Va a quitar eso que no le agrada. Toda esa amargura, ese resentimiento. Como mujeres que buscamos sabiduría, que buscamos que Dios nos responda o nos ayude, no hagamos lo que Noemí hizo con su esposo. Esa historia la podemos leer en el libro de Ruth, que vino una hambruna a Israel y no quiso verse afectada por la hambruna y convenció al esposo de irse a Moab. El esposo podía haber dicho no, nosotros aquí nos vamos a quedar, sin embargo siguió la voz de la mujer. Y lamentablemente allá, en Moab, perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos. Pero hubo una mujer sabia que reconoció a qué Dios servía Noemí. Ruth. Y ella eligió el camino de regresar con Noemí a Israel. Pero Noemí estaba regresando a Israel con amargura en su corazón por todo lo que había perdido, porque se responsabilizaba por la mala decisión que habían tomado y porque ahora volvía con las manos vacías, todavía peor de cómo habían salido. Por eso no tomemos decisiones si no es el tiempo, la voluntad de Dios. Si no sabes cómo orar a Dios, si no conoces todavía a Dios, solamente abre tu corazón, no necesitas palabras parafraseadas, elegantes, no. Solamente quiere escuchar tu corazón. Él ya sabe tu necesidad, pero quiere oírte, quiere verte quebrantado, quiere verte humillado ante Él. Y Él te va a ir guiando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Hacia dónde te debes de dirigir? No corramos, porque a veces la desesperación nos gana. Eso no le pasa nada más a los del mundo, nos pasa también a los que conocemos de Dios. Nos dice Dios, esperen y corremos. Nos dicen, esperen, ya va a llegar esto. No, nosotros nos queremos adelantar al plan divino de Dios. Y luego decimos que por qué nos pasan las cosas. Tenemos que aprender a ser obedientes, a esperar en el tiempo de Dios. A no correr antes de tiempo para no llenar nuestro corazón de amargura, porque las cosas no salieron como esperábamos. Tenemos que aprender a esperar la respuesta de Dios. Es importante recibir la vida como viene, pero desarrollarla con la palabra de Dios. Hay cosas que no vamos a poder evitar. El dolor no lo vamos a poder evitar. El golpe no lo vamos a poder evitar. La tormenta no la vamos a poder evitar. El desierto tampoco. Hay desiertos, tormentas, pruebas que el enemigo te manda, pero esas sabemos que Dios nos va a rescatar. Pero qué difícil es cuando Dios las pone. Qué difícil es cuando Dios está ahí poniéndote esa prueba, mandando esa tormenta, mandando ese fuego, ese problema, esa enfermedad, para moldearnos en fe, para limpiar nuestra alma, para limpiar nuestros cuerpos,
para poder madurar, desarrollar, renovar nuestras mentes, para sacar toda la lepra que está en nuestro corazón. Qué difícil, porque tienes que ir de la mano del Señor. Tienes que ir aprendiendo a aceptar su voluntad. Y cuando no quieres aceptar tu voluntad y quieres hacer la tuya, hay consecuencias de dolor. Va a haber lo doble de tormenta, lo doble de desierto, hasta que aprendamos a someter nuestra voluntad a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos dio hoy, a tener esperanza, a esperar los tiempos de Dios, a no correr, para no amargarnos. No huyamos antes, si es que Dios no te ha hablado a tu corazón. No te muevas. Cuando Dios te mueve, te empieza a abrir puertas. Puedes estar pasando un momento así de conflicto, pero Dios va abriendo puertas, pero es porque Dios te está moviendo. O si Dios no te está moviendo, no tienes por qué ni huir ni esconderte. Dios abre camino, porque Él va contigo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu bondad. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Porque tú nos alientas, Señor, a no tomar decisiones, a no correr antes de tiempo. Sabemos que estamos en tiempos, Señor, donde la tierra está siendo zarandeada para que la humanidad, para que tus hijos que todavía no han sido añadidos a tu rebaño, vengan a ti, Señor, humillados y contristados, quebrantados de corazón, Señor, para que clamemos a ti por misericordia, Señor, para que tú sigas, Señor, en aquellos que todavía estamos buscando, Señor, tu rostro, Señor, pero que nos falta todavía estar más maduros para ti, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor. Sabemos que todo esto tú lo has permitido para seguir trabajando en nuestras vidas, pero principalmente porque hemos visto tu mano en cada situación. Tú no abandonas a aquel que clama, que se humilla, que somete su voluntad a ti. Gracias, Señor Jesús, ante estos tiempos de confusión, Señor. Sigues tú obrando, Señor, en cada mujer, en cada familia. Abre caminos, Señor, para todos aquellos que siguen buscando tu rostro, Señor. Cierra camino para el enemigo, Señor. Confúndelo, Señor. Hazles borrosos sus caminos en cada perímetro que nos rodea de nuestros hogares, de nuestras vidas ministeriales, espirituales. Confunde, Señor, a ese adversario, ese hombre fuerte que quiere entrar, Señor. Desvíalo por otros caminos que nos quieren desviar a esos caminos de muerte, Padre. No permitas que nos saquen de tu voluntad, Señor. Extiende tu mano de misericordia, Señor, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos seguir, Señor, injertados a ti. Necesitamos, Señor, esa palabra que nos redarguye, nos exhorta y nos aleja del hombre malo, del hombre perverso. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, perseverando en tu obra, Señor. No nos sueltes de tu mano y ayúdanos a caminar conforme a tu preciosa y bendita voluntad. Derrama de tu gracia, Señor. Derrama de tu unción, Señor. Sigue obrando en cada vida, Señor. Sigue obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. En los propósitos que tú ya tienes establecidos, Padre. Haz alcanzar a través de la expansión de tu gracia, Señor, aquellas almas que están por tirarse de un puente, Señor, por aquellas almas que están tomando medicamento para quitarse la vida, Señor, porque se han cansado de vivir en este mundo, no encuentran respuesta a sus problemas. Revélate, Padre. Usa, Señor, a tus atalayas, aquellos que están hablando en las calles. Úsanos, Padre, que nos pon a nosotros, Señor, como faros en esos momentos, en esos lugares, Señor, en esas situaciones para esas personas, para que las hagamos que se retracten de sus acciones, Padre, y te pidan perdón y te arrepientan de sus malas acciones y vengan a ti, Jesús.
Cuánto necesitamos, Señor Jesús, de un abrazo, de una palabra de aliento, Señor, para seguir en este camino, Señor. Gracias, mi amado Jesús, porque tú vienes, Señor. Consuela, Señor, al necesitado. Consuelas a aquel aunque no te conoce, que solamente de religión te conoces. Tira esas vendas, Padre, rómpelas, Señor, para que puedan conocer a un Dios de relación, a un Jesús amigo, a un Jesús Padre, a Jesús Espíritu Santo. Cuánto necesitamos de tu llenura, Señor, porque solamente tú puedes llenar ese vacío en nuestros corazones, nadie más, solo tú, Señor. Solo tú que moriste y diste tu vida por nosotros, Señor. Cada pedazo de tu carne, cada gota de sangre que derramaste. Cuando estabas en la cruz, resististe el dolor, las humillaciones, el quebranto por mí y por todos aquellos que reconocen que te necesitan. Ninguna persona podía haber resistido lo que tú resististe, porque el amor hace que uno resista, que uno perdone, que uno ame el propósito para el cual fuimos enviados a este mundo. Por esas jovencitas que quieren estorbar que esos niños que están en sus vientres nazcan, háblale, Señor, a sus corazones, que son vidas que merecen una oportunidad de ver la luz de este mundo. Ayúdales, Señor, darles fuerzas, sabiduría, para que como madres solteras puedan criar a esos niños. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, que la paz de Cristo esté con ustedes y que Dios siga enviando de su bálsamo divino en ti. Dios te bendiga.